Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a estar hablando sobre un tema que para algunos debe ser algo que no importa, para otros puede ser algo muy importante y que yo estoy en ese segundo grupo. Yo personalmente pienso que es algo importante. Vamos a analizar un poco al respecto, ver qué variaciones hay. De hecho, sería bastante útil que diga de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre calidad de código. ¿Significa eso que voy a enseñar cuáles son las métricas para decir que un código es bueno? No, voy a decir algunos criterios, simplemente. No son nada que uno pueda cuantificar quizás con tanta facilidad ni automatizar con herramientas su medición, aunque existen herramientas que en parte se encargan de detectar qué tan apestoso es un código o qué tan escalable es, pero no son perfectas. Acá vamos a hablar ya más desde un punto de vista subjetivo y de cosas a las que uno tendría que aspirar si uno quiere ser un buen profesional básicamente en esto. Y de la misma forma en que vamos a hablar de qué se trata un poco la calidad del código, o por lo menos ciertos aspectos que yo considero muy importantes al respecto, vamos a hablar qué tanto se pide eso, qué tan bueno es. O sea, ¿lo piden las empresas? ¿Es bueno que yo haga esto? ¿Cómo se hace? Y ese tipo de cosas. Hoy vamos a estar hablando un poquitito al respecto de esto. Así que bueno, para comenzar, ¿cómo defino yo la calidad de un código? O sea, como código me refiero a base code, como se le suele llamar muchas veces. El código fuente en sí de un proyecto, es decir, un software desarrollado, básicamente. Nosotros escribimos muchas instrucciones hermosas en lenguajes de programación y magia happens en el medio y terminamos teniendo programas y servicios funcionales. Maravilloso. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que ese código que escribimos tenga una cierta calidad? Y hay dos criterios en particular que considero yo muy importantes. Uno es que el código sea limpio o lo que se suele conocer como clean code. El nombre puede no reflejar exactamente lo que hace. No es que esté mal encaminado, el nombre me parece bastante adecuado. Pero bueno, voy a profundizar un poco al respecto. Y otro aspecto importante que determina qué tan bueno es un código es qué tan escalable es. Porque una cosa es que el código sea lindo, bonito, todo muy bien, pero que después para hacer la modificación nos tome mucho más tiempo. Estas dos cosas no son mutuamente excluyentes, no es que o tengo uno o tengo el otro, sino que se pueden entrelazar muy bien y de hecho uno sin querer desemboca en el otro. O sea, es un poco inevitable el empezar a hacer uno y sin querer obtener beneficios en pos del otro también. O sea, son dos aspectos importantes, tener un código limpio y tener un código escalable. Así que bien, ¿qué significa que un código sea limpio? El término en particular lo conocí por el libro Clean Code, libro que recomiendo. Es un libro que en el trabajo estamos analizando. Ya lo había leído en su tiempo yo, pero ahora lo estamos analizando un poco más en conjunto. Y está bueno dar una releída al libro. Porque, a ver, somos seres humanos, tenemos una memoria bastante mala, vamos madurando y cosas que una vez aprendimos y quizás parecían un tanto no de utilidad o que parecían de utilidad, no las olvidamos, simplemente, o bajo nuestro criterio esto no era importante y bueno, lo ignoramos un poquitito, no le presto la atención y hoy en día lo releo y digo, oh, ahora entiendo a lo que hacía referencia. ¿Por qué? Porque pasé por la experiencia. Entonces, el libro recomiendo leerlo para tener un poco más de profundidad en todo esto. Aún así, esto no es una review del libro ni nada por el estilo. Quizás si le interesa se puede hacer en algún momento un episodio sobre un poco una review del libro, a ver qué es lo que sale. Pero bueno, en sí el libro en sí tiene, valga la redundancia, tiene el primer capítulo toda una discusión filosófica sobre lo que es el clean code. Y bueno, ¿qué es el clean code? Acá advierto ya antes que nada que voy a usar analogías relacionadas a la literatura. No sé, me resultan en mi caso razonables, me resultan en mi caso por cierto gusto que tuve en su tiempo por algo de la literatura. No significa que era un gran escritor ni nada, pero me interesaba saber algunos tips, por así decirlo, de escritura y noto que esas cosas se aplican perfectamente a otros campos de mi vida, como ser escribir software, básicamente, escribir programas. Hacer software, mejor dicho, escribir código de programas. Así que bueno, advierto ya eso y voy a tratar de ser consistente al respecto. Pero bueno, ¿qué significa que un código sea limpio o que tengamos un clean code?
Significa básicamente que tenemos, y acá estoy comprimiendo todo un capítulo de discusión filosófica en lo que desde mi punto de vista significa tener un código que sea claro, legible, ordenado, predecible, elegante, y que con todo esto lo que obtengamos sea algo flexible. Sí, parece como si hubiese estado leyendo un guión, no, eso fue improvisado. O sea, me iba acordando de distintas cuestiones. Em, y esas son las características de mi punto de vista, tiene un código limpio. Es un código que no solamente yo voy a entender de lo que se trata, sino que si alguien más que no tiene conocimiento sobre el código fuente base, se sienta, lee y entiende. Tiene la belleza de leer una función que dice lee un archivo, lee el contenido de la función y qué loco, lee un archivo. ¿Quién lo hubiese dicho? O tenemos una función que se llama ordenar elementos bajo un criterio y entramos, vemos su código y literalmente lo que hace es ordenar los elementos bajo ese mismo criterio que indica el nombre de la función. O sea, uno lee el código y se convierte en algo predecible. Y hasta cierto punto es como que, no sé, personalmente me agarra un poco eso de, tengo que encontrar algo que no sea, que no esté bien en esto porque está demasiado bien. Y uno lee la función, a ver si hace lo que dice que hace y uno lee el código y dice, sí, sí, hace lo que dice que hace. Y no es algo que me frustre, al contrario, es como, genial, un código por fin bien escrito. Es todo un arte y esta creo que es la esencia de escribir un código limpio. Escribir un código limpio no es algo que uno dice, no, bueno, si tenemos variables que tienen este formato ya estamos escribiendo un código limpio y perfecto y va a ser completamente comprensible. No, un código limpio, o sea, cómo conseguir un código limpio es un arte y es un tanto subjetivo. De hecho, leyendo leyendo el libro en sí, capítulo a capítulo, lo que nos vamos topando es con el hecho de que hay cosas que comenta el libro que no aplican tanto a lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque trabajamos con lenguajes que resolvieron los problemas que intenta atacar el libro en algún aspecto o las razones por las cuales no se escribió un código limpio en su tiempo, mediante herramientas que ya hoy en día no son necesarias, cosa que el libro comenta, pero peor aún, que ciertos lenguajes de programación hoy en día ya lo resuelven solo. Vamos por cuestiones de nomenclatura de funciones, por ejemplo. En Swift las funciones, a los argumentos uno le puede dar una descripción extra, por así decirlo. No es exactamente así, o sea, los argumentos de una función tienen dos etiquetas. Etiqueta externa y etiqueta interna. La etiqueta externa es la etiqueta que se utiliza em, para que el que está llamando una función la invoque usando la etiqueta externa, pero internamente se va a usar otro nombre. Por ejemplo, nosotros podemos tener una función, a ver, recordando alguna función existente en Swift, first, la función first, en donde se aplica, por ejemplo, en listas o en conjuntos o en diccionarios, aplica a colecciones cualquiera. Entonces, si uno quiere obtener el primer elemento que cumpla un criterio, hay una variante de la función first llamada first where. O sea, el argumento externo es where. ¿Y qué hace la función? Bueno, where en realidad no es el nombre del parámetro dentro de la función, sino que el parámetro dentro de la función, tendría que haberme fijado cómo le pone, nunca me fijé, esa es la gracia. Yo lo tengo que saber cómo se llama, pero probablemente sea predicate o filter o algo por el estilo. Y la razón de ser de esa función es, bueno, first where, o sea, yo leo el título de la función y es, claro, busca el primero cuando sucede lo que indique una función. Fantástico. Y yo con eso ya tengo algo que entiendo, o sea, a simple vista, lo entiendo y no tengo que pasarlo a algo llamado predicate, por ejemplo, o sea, un predicado. Algo que se encargue de hacer alguna afirmación en base a un elemento que le pase como parámetro. ¿Está mal que se llame predicate? No, pero es literalmente, en un sentido literario, mucho más legible. O sea, lo puedo leer como una oración. De esta lista encontré el primero donde y se cumple este criterio. Y es totalmente razonable. Lo puedo leer prácticamente como una oración un poco tosca, pero una oración en inglés simplificada, tranquilamente. Y esa es la gracia. Tener un código limpio lleva ese tipo de cosas. Eso es lo que implica tener un código limpio. De hecho, en episodios anteriores, hace unos cuantos episodios atrás, fui tirando algunas cosas que había sacado de la primera lectura del libro, de hecho hablando sobre el tema de las funciones y cosas por el estilo.
No, no fue un análisis completo del libro en lo absoluto. O sea, hubieron partes que me interesaron y dije, bueno, son buenas cosas a traer a Codetime. Y bueno, en este caso estoy comentando sobre la importancia que tiene esto. Yo veo que mucha gente lo usa, eso lo voy a responder un poco más adelante. Pero bueno, lo que quiero que se lleven en principio que escribir un código limpio, número uno, es un arte, con lo cual no busquen algo estricto con lo cual puedan determinar si están escribiendo un código limpio o no. Es algo subjetivo, que varía en base al criterio de uno, que varía en base a las herramientas que brinda el lenguaje de programación. De hecho, Clean Code eh, pone las cosas más desde un punto de vista de Java. Cuando, por ejemplo, Swift o Kotlin hay ciertos problemas que ya los resolvió. Y los resolvió de forma, dentro de todo, bastante elegante. O en algunos casos dice, desde el punto de vista de cuando se había escrito el libro, de esto se aplicaba en otro tiempo, hacíamos estas cosas, si ustedes siguen haciendo esto, dejen de hacerlo, básicamente. Hablando de ciertas restricciones que tenían los lenguajes de programación o los entornos de desarrollo, etcétera. Cosas que hoy en día no tenemos. Hoy en día tenemos una flexibilidad un poco más interesante. Y aún así el libro en muchos aspectos es vigente. Sobre todo el tema de la discusión. Quizás los métodos son un poco discutibles y cosa que el propio libro contempla. El propio libro advierte que es un tanto dogmático. Pero bueno, estoy hablando demasiado del libro. Aún así, recomiendo su lectura. Pero bueno, escribir un código limpio es básicamente el arte de escribir un código que sea claro, que sea comprensible, que sea elegante, por eso estoy diciendo que es subjetivo, que sea predecible, eso es muy importante, que no solamente lo pueda leer uno, que lo puedan leer otras personas que quizás no tengan tanto contexto y aún así entender qué es lo que está pasando. Obviamente no van a entender toda la lógica de negocio, pero sí van a entender qué es lo que el código está queriendo decir y no van a perder horas y horas y horas. ¿Y por qué esto es importante? Me podrán llegar a preguntar. Porque cualquiera que tenga un mínimo grado de experiencia sabe que una de las tareas que más hace no es escribir código, es leer. Uno lee mucho código. Sobre todo si el codebase es gigante, o sea, trabaja en aplicaciones grandes que uno no desarrolló. Y bueno, así, aunque uno las haya desarrollado, el problema existe. Es uno un poco, quizás está más familiarizado, pero no importa, en un codebase grande va a ser un problemita. Y lo que uno quiere es no perder el tiempo leyendo tanto. O sea, leer va a ser inevitable. Pero si las cosas son predecibles, yo puedo reducir mi lectura al mínimo y aún así poder trabajar bien y no estar haciendo malas suposiciones. Ante cualquier duda de lo que estoy hablando, creo que hice un script también hablando sobre el peligro de las suposiciones o de las malas suposiciones. Presten atención a lo que comento ahí, recomiendo escucharlo. Pero bueno, esto es a lo que me refiero con escribir un código limpio. No es algo que se aprende leyendo el libro así nomás, es algo que se lo pone en práctica. Es como todo arte. Se lo practica, se lo practica y se lo practica. Fin. No hay otra forma de hacerse bueno en esto. Ahora bien, ¿a qué me refiero con que un código sea escalable? Cuando hablo de escalabilidad me refiero a... Acá estoy un poco torciendo el concepto porque hay distintas acepciones y la estoy unificando todo en uno. Cuando hablo de escalabilidad, hablo tanto de hacer que el código sea flexible, o sea, cuando uno quiere incorporar un cambio, esto sea posible, y que si algo funciona en un entorno pequeño, podamos aplicarlo a un entorno grande y siga funcionando bien. El tema de la escalabilidad es todo un tema. O sea, podría estar hablando horas y horas al respecto, obviamente tendría que informarme un poco más todavía, porque siempre hay más que aprender. Pero la escalabilidad es todo un asunto y hoy en día pareciera ser que todo se resuelve con no, para hacer software escalable es sencillo. Simplemente triplicarle la cantidad de CPU, cuadruplicarle la cantidad de RAM, ponerle 5 teras más de almacenamiento y ya escalamos. Y ese es el problema, que generalmente la escalabilidad que se busca o que mucha gente intenta vender es la escalabilidad en base a hardware. O sea, tener más hardware. Si antes teníamos la mitad del hardware, ahora tenemos el doble, con lo cual significa de que tenemos el doble de poder. Sí, pero también cuando nosotros aplicamos la solución a contextos más grandes, quizás nos damos cuenta que nuestra solución no es óptima. Y acá es donde entran en juego cuestiones como la complejidad. O sea, en una situación acotada, un algoritmo puede ser un tanto bueno, o sea, resuelve el problema perfectamente, pero cuando lo llevamos a una escala grande, nos damos cuenta que el algoritmo es malísimo, es súper lento. Y eso es un problema. Un problema clásico que voy a poner a este respecto, que no voy a dar la solución al problema porque
en parte no sé resolverlo del todo, hay herramientas que se encargan de hacerlo, pero es el cómo trabajar con puntos geolocalizados. En su tiempo tuve que investigar un poco acerca de bases de datos espaciales, temporales y espaciotemporales. Las bases de datos espaciales son las que más claro me quedaron. También era un concepto más tangible quizás. ¿Y en qué consiste esto? Imaginemos que nosotros guardamos distintos puntos en un mapa. Perfecto, hasta ahí está todo bien. Yo quiero encontrar, dado mi ubicación actual, cuál es el punto más cercano. Y cualquiera me dirá, fácil, recorro todos los puntos, calculo las distancias y me quedo con el que esté más cerca. Ajá, muy lindo. Si nuestra base de datos tuviese 100 resultados nomás. Porque nosotros lo estaríamos aplicando dentro de una ciudad, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si de repente mi aplicación es muy buena y he decidido empezar a hacerla funcionar en todo un país? Si en una ciudad teníamos 100 puntos, en un país grande, como es el caso de Argentina, ¿cuántos puntos necesito? Y de repente algo que tomaba un tiempo razonable pasa a ser bastante poco razonable. No significa que no se pueda procesar, significa que va a tomar muchísimo más tiempo. O sea, tal cual el problema creció, de la misma manera creció el tiempo de demora. O sea, tenemos hasta cierto punto un factor, dependiendo de cómo lo veamos, un poquitito exponencial. Entonces, en casos chicos era razonable, pero en casos grandes es inmantenible. Es insoportable el sistema hecho así. Y eso es algo que muchas veces no se presta atención. Y yo personalmente he sido culpable de eso. O sea, yo mismo muchas veces no he pensado en la mejor solución de todas. Pero eso es algo que noto que, típico problema cuando uno no tiene que trabajar en algo a relativa escala, lo ignora. Cuando se trabaja en backend y en ciertos contextos, es más común que esto lo tenga un poco más afianzado. ¿Por qué? Porque es el pan de cada día. Pero no sucede lo mismo para todo el mundo. Si pensamos, por ejemplo, en el contexto de una aplicación mobile, este tipo de problemas quizás no aplican tanto. Ahora, cuando hablo de escalabilidad, no solamente hablo de escalabilidad de, bueno, ¿qué pasa si yo quiero aplicar la misma solución a problemas más grandes? O sea, incrementar el problema del tamaño. Sino que cuando hablo de escalabilidad me refiero también a, ok, yo quiero hacer crecer mi problema o quiero incorporarle nuevas características. Que sería hacer crecer el problema pero no en cantidad, sino en otras características internas. O sea, tener un mejor filtro, por ejemplo. Antes solamente filtraba por cercanía, ahora quiero filtrar por cercanía y otros criterios más. Bueno, ¿qué tanto me cuesta a mí incorporar ese cambio? Y nos damos cuenta que el software no era tan escalable porque de repente no era muy flexible. Porque lo escribimos de una forma en donde más o menos lo entendemos, pero, bueno, suponiendo el mejor caso, ¿no? Pero nos damos cuenta que queremos agregar un nuevo criterio, además del que ya existe, y se nos complica todo, porque hacer ese cambio implica modificar medio software. Ok, ese software no es escalable. Entonces notamos que cuando hablo de escalabilidad hacemos referencia tanto a la cantidad de datos que le va a ingresar al problema, ¿sí? O sea, los datos de los cuales dependemos, y también vamos a hacer referencia a qué tan fácil es modificar las cosas para soportar nuevas características. Porque hay soluciones que pueden ser muy rígidas y funcionan bien, pero no le vaya a querer incorporar un cambio. Entonces, esas son las dos cosas que quería hablar sobre calidad de código. Un código que sea limpio y al mismo tiempo sea relativamente escalable. No voy a atacar el cómo logramos escalabilidad en cuanto a eficiencia, porque no es la idea del episodio. Es un tema interesante y que, repito, se puede estar hablando horas y horas. Hay cursos interminables al respecto y discusiones filosóficas porque no hay del todo una solución. Lamentablemente, gracias al gran beneficio que tenemos hoy en día de tener hardware para tirar para arriba, es decir, tenemos hardware de sobra hasta cierto punto, abusamos un poquitito de eso, de esa suposición, entonces hacemos software ineficiente, pero empezamos a ver que para hacer cosas bastante básicas, relativamente hablando, necesitamos consumir medio universo de recursos. Y es como, esto está horriblemente hecho. ¿Se puede resolver? Sí, no es fácil. Si encima el software no está muy bien testeado, no se sabe muy bien cómo funciona, cosa que me dirán, no, ¿cómo puede pasar eso? Sí, los desarrolladores se van, renuncian, pasa eso, o sea, hay una tasa de recambio relativamente alta. Y hay veces que si la cosa no estaba muy documentada, nos encontramos ante el escenario de, bien, nadie sabe muy bien cómo funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que venga un desarrollador, se siente y lea el código e intente entender qué está pasando.
Y dirán, no, eso no pasa. Ah, no. Eso fueron la mitad de mis trabajos. Toma este proyecto, no tenemos mucha idea de cómo funciona, tenemos algunas ideas básicas, pero no mucho más que eso. Y bueno, en muchos casos terminé armando, aunque sea una documentación personal. En otros casos esa documentación escaló, pero me gusta entender cómo funcionan las cosas, entonces para mí era divertido. Un ejercicio un tanto masoquista, pero divertido. ¿Por qué? Porque el código justamente no suele estar muy limpio. Y ahí es donde uno dice, qué buen momento de aplicar todos estos conocimientos. Dicho sea de paso, uno de los proyectos en los que trabajé justamente fue el proyecto que aproveché y apliqué muchas de las cosas que iba aprendiendo de Clean Code a medida que lo iba leyendo. Y eso me brindó una gran experiencia. De hecho, yo valoro mucho el aprendizaje iterado. Es decir, yo empiezo a aplicar algo y hago muchas cosas con eso y en cada cosa que voy haciendo voy encontrando mejoras con respecto a la iteración anterior. Si vamos a alguna analogía con inteligencia artificial, en realidad sería un aprendizaje tipo como los algoritmos evolutivos de aprendizaje automatizado. Bueno, más o menos lo mismo es, ok, basado en lo que sé hasta ahora, le doy un giro de tuerca más, y uno más, y uno más, y uno más, y voy por este lado, no, por este lado no, este camino no está bueno. Y así hasta refinar y llegar a un punto donde puedo decir, creo que encontré la solución óptima. También podríamos aplicarlo con redes neuronales, es el mismo concepto. A grosso modo, ¿sí? Vale como analogía, nada más, no es para que lo tomen tal cual literal. Pero bueno, muchas veces me ha tocado un código que la documentación era prácticamente nula, había un conocimiento de algunas partes que tenía y bueno, hay que incorporar nuevas features y en base a investigación, fuerza de debugger, un poco de imaginación y conocer algunos patrones, pude empezar a identificar ciertos patrones y en parte a eso, bueno, incorporar características. ¿Fue fácil? No. Fue en ciertos momentos muy tortuoso y lo que les quiero evitar es eso. Si ustedes pueden que su software no tenga que atravesar por todo esto, a mí me alegraría muchísimo. Lamento decir de que buena parte del software de la industria no cumple con estos estándares. Hay mucho software horrible, ilegible y legacy. ¿Significa que estamos condenados a la perdición? No, no necesariamente. Lamentablemente, depende mucho de la filosofía o la idiosincrasia de cada empresa y de cada individuo que forma parte del equipo de desarrollo, de los tiempos, etc. Hay quienes no les importa y hay quienes sí les importa. Eso, de hecho, lo vamos a atacar un poquitito más adelante en este episodio. Ahora, vamos a responder de cómo hacemos para tener un software que sea medianamente escalable y que el código sea limpio. Me voy a enfocar principalmente en la parte de que el código sea limpio, porque cuando aspiramos a eso, empezamos a obtener beneficios en pos de un software más escalable. No me garantiza nada, pero allana mucho el terreno. Entonces, dijimos que un código limpio era un código el cual era legible, predecible, hasta cierto punto elegante, código que da gusto ver, decir, wow, tiene todo el sentido, es sencillo. Y acá es donde está la clave. Hay dos formas de saber que un código o que un software no tiene errores. Escribirlo de una forma tan sencilla, de forma tal de que no quepan dudas de que no hay errores, o hacer el código tan complejo que los errores estén tan escondidos que nadie se dé cuenta. Alguno me dirá, momento, en el primero yo te lo entiendo, está todo clarísimo y es difícil que se te escape un error. No te sé que dije difícil, no dije imposible, los errores se pueden colar por todos lados. Son como cucarachas. Ahora, si tenemos errores y los escondemos, eso no significa que estamos siendo cómplices de un crimen o algo por el estilo. No, 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 hay veces que se nos escapan y la lógica es tan compleja y enrevesada que, bueno, no nos damos cuenta. Ahora, en ese caso me dirán, ok, pero ahí estás teniendo un error y en el otro no lo tendrías. Sí, más o menos. Nada más que no lo sabemos. Entonces, a fines prácticos es más o menos lo mismo. O sea, es como, bueno, yo no estoy viendo nada malo. No significa nada eso. Que en un software sumamente legible yo no vea nada malo no significa que el software funcione bien, ¿eh? La cantidad de veces que uno podrá escuchar, sobre todo de alguien que recién está empezando, pero si yo escribí esto, ¿por qué no hace lo que le digo? A lo cual mi respuesta es, la computadora está haciendo exactamente lo que vos le dijiste.
y no está funcionando, está crasheando. O está dando un resultado que uno no esperaría. Y uno, no, pero yo hice esta otra cosa. Bueno, en tu cabeza quizás la idea dice que sí, pero en el código no. O sea, hay un problemita o bien de interpretación de uno del problema, o bien un problemita de, bueno, traducción de pensamiento a código fuente. Si en alguno de los dos puntos hubo un error, porque el de la computadora es muy raro que falle. Y muchas veces por sutilezas. Eh, Casos border, es decir, casos un tanto extremos de, ay, me olvidé contemplar este caso en particular. O simplemente una mala interpretación del problema. Y el orgullo puede ser un gran obstáculo en todo esto. Recomiendo agarrar su orgullo, meterlo en un sobrecito, doblarlo tranquilamente, tirarlo a un tacho de basura y prenderlo fuego. Es algo que le va a facilitar la vida en muchos aspectos, no solamente en el desarrollo de software. Sé que es duro, es durísimo, pero si quieren resultados vayan por ese lado. Pero bueno, una vez que nos despojamos de ese orgullo innecesario, ¿cómo hacemos un buen código? ¿Cómo escribimos un código que sea legible? Bueno, número uno. No piensen que si ustedes tienen un código, a la primera le va a salir. O sea, si ustedes no tienen nada escrito y bueno, voy a empezar a escribir código y voy a hacer que sea limpio. No les va a salir. No les va a salir. Punto. A la primera no hay código limpio. Si ustedes pueden siempre, sin excepción, a la primera de escribir código limpio, vaya y pida el récord Guinness. No sé si existe, pero probablemente van a crear la categoría para alguien tan perfecto como usted. Porque es imposible. No se puede. Punto. Yo sé que es doloroso y uno dice, no, pero yo ya tengo 15 años de experiencia, yo ya tengo que poder ser capaz de escribir código súper profesional a la primera. Ajá. Sí, sería muy lindo, no funciona así. Así que ríndase. Nuestro código va a tener errores lamentablemente y nuestro código no va a salir bien a la primera. ¿Significa eso que tenemos que resignarnos al caos y la destrucción? No. Simplemente dije que no se puede a la primera. No dije que no se podía obtener algo mejor iterando. Entonces, si ustedes tienen un proyecto limpio, un proyecto que no tiene nada, ustedes van a empezar a incorporar basura. ¿Sí? Van a ensuciarlo. Punto. Eso es inevitable. Es como un cable. Uno se compra esos típicos cables para cargar el teléfono blanco. Los de Apple son muy sensibles a eso. De qué hermoso cable blanco y se ponen amarillento y uno dice, pero ¿cómo evito que pase esto? No lo saques de la caja. Porque mientras está en la caja está todo bien, pero en el momento que lo sacamos, empieza a pasar. Podemos cuidar lo que sea. Lo tratamos, una computadora, una pantalla, lo que sea, unos lentes. Dígamelo a mí, tengo varios pares de lentes. Y puede que uno los trate con toda la delicadeza del mundo y se van a rayar. Son súper delicados. Y ya está. Ahora, una cosa es que se rayen a un punto de lo soportable o de que prácticamente no nos damos cuenta. Y otra cosa es que, bueno, tengamos literalmente una rajadura frente nuestro. Hay, hay una diferencia muy importante. O sea, nosotros vamos a ensuciar un poco el código, pero nada que no podamos mejorar. Ahora, ¿por qué dije que iba a usar analogías relacionadas a la literatura? Simple. Cuando nosotros escribimos un texto, cuando pensamos en escribir una novela, cuando pensamos contar una anécdota, cuando vamos a mandar un mensaje relativamente largo o cuando escribimos un informe, lo que sea, nunca sale bien a la primera. De hecho, la primera suele ser algo muy loco y hasta los propios correos electrónicos suelen agregarle la etiqueta de borrador. Lo que uno escribe es un borrador, no es el mail definitivo. Bueno, lo mismo pasa a mí, con todo. Todo lo primero que hago es un borrador, siempre, hasta las ideas son un borrador. Yo lo interpreto así y me ha simplificado mucho porque no me he puesto la carga encima de que tiene que salir bien a la primera. Porque voy a meter la pata. Me pasa en reuniones donde tenemos que, entre comillas, diagramar o diseñar cosas. No visualmente, sino de pensar en conjunto cómo encarar un problema y resolverlo de la mejor manera posible. Y muchas cosas terminan saliendo de pensamiento en voz alta. Eh, la cuestión es que el pensamiento en voz alta muchas veces no me lo guardo. Y es como, a ver, voy a tirar algo que es un pensamiento en voz alta. Hago la advertencia para que se entienda que no lo pensé mucho.
Si lo pensé un poco más, ya lo presento como una propuesta de última. Pero si es un pensamiento en voz alta, claro, para que no se tenga expectativa que no se tiene que tener. Y procedo a explicarlo. Es decir, a ver, se me ocurrió esto. ¿Qué tan viable se ve? Porque no lo terminé ni siquiera de pensar. O sea, capaz que pienso 2 segundos más y me doy cuenta que, ay, no, dije una tontería, esto no sirve. O quizás, hey, esta solución está bastante bien. Me ha pasado todos los casos. O sea, me han pasado casos donde digo, ay, no, acabo de decir una tontería. Ignoren todo lo que dije, tiren esto a la basura. Perdón por la pérdida de tiempo. Y hay casos en donde digo, wow, creo que fue una buena idea esa. Con bastante sorpresa, honestamente. Sobre todo porque es un pensamiento en voz alta. Pero cuando escribimos código pasa lo mismo. Y yo, por ejemplo, cuando tengo que escribir cierto código, en el caso de Swift, donde cuento con esa ventaja, a diferencia de Java, donde cada archivo puede tener solamente una clase pública, en el caso de Swift podemos tener todo lo que queramos en un solo archivo. Creo nomás algunas herramientas ponen una limitación de, bueno, si creas un archivo de 10.000 líneas, quizás te pasaste. Pero como tratamos de escribir código limpio y escalable, los archivos suelen ser relativamente pequeños, entonces puedo poner varias implementaciones en un solo archivo, sin ningún problema. Que la idea es que no quede así, pero es un borrador. Mientras lo voy trabajando y le voy dando forma, cual alfarero al barro o a la arcilla para hacer alguna vasija o recipiente o lo que sea, o alguna manualidad, es medio como universal el término manualidad, quise decir algún adorno. Eh, Uno va moldeando las cosas y puede salir mal y se puede desmoronar todo. O uno puede empezar a escribir una historia y darse cuenta de, ay, qué cliché que es esto. Creo que voy a tirar esto a la basura o voy a convertirlo en una parodia. Podría hacer eso. Y así es como reciclamos, amigos. Eh, pero en sí, nunca sale bien a la primera. Escribimos un borrador. ¿Y cuántas veces hay que iterar el borrador? Y hay veces que con una iteración, o sea, ya en la primera tenemos algo bien encaminado, le damos una iteración más y ya tenemos algo bien resuelto. Y hay veces que no, hay veces que tenemos que iterar, iterar, iterar y darnos cuenta de que poco a poco llegamos a una mejor solución. ¿Qué pasa cuando tenemos un código el cual ya está escrito y sabemos que hay cosas a mejorar? Hay cosas que las podemos ir haciendo a poco y acá es donde hay un concepto importante. No debería, no debería de existir el concepto de tenemos un sprint o un periodo de tiempo que lo dedicamos específicamente a refactor, a resolver deuda técnica. Dejamos muchas cosas mal a lo largo del tiempo y tenemos que arreglarla y dedicar un tiempo para arreglarlo. No debería de suceder, me dirán, ajá, ¿y qué pasa si tenemos una bola de basura que no sabemos qué hacer con eso? Bueno, hay veces que uno tiene que hacer un poco la excepción a esta regla y decir, está bien, vamos a dedicarle un poquitito de tiempito. Pero idealmente uno tendría que ir despojando el código viejo y dando lugar al código nuevo. O sea, no es un proceso de refactor completo, es un proceso lento, iterativo, en donde uno va implementando nuevas funcionalidades, las viejas a medida que vayan siendo innecesarias se las puede ir deprecando, eliminando, etcétera, y poco a poco reduciendo esa masa amorfa, inentendible. O uno puede ir haciendo pequeños cambios de embellecimiento. ¿Cómo es esto? Hoy en día las IDEs nos dan mucha ayuda al respecto. Por ejemplo, renombrando funciones. Si tenemos una función que dice que hace una cosa, pero vemos su contenido y hace otra, renombrémosla. Pongámosle el nombre adecuado, renombremos bien las variables. Separemos en funciones más pequeñas, separemos a niveles de abstracción. Son cosas que poquito a poquito se pueden hacer. Claro, si uno ve la diferencia entre el código antes de esto y el código después de esto, ve grandes cambios. Ahora, si uno se empieza a fijar los cambios que fue incorporando, son cambios súper claros de que no deberían de romper nada. Y muchos de esos cambios son automatizables mediante la IDE. O sea, la propia IDE de trabajo, uno haciendo clic derecho, control clic o lo que sea, le muestra opciones de, hey, ¿no querés renombrar esta función? Y renombra bien la función y se encarga de hacerlo de forma segura. O sea, ese tipo de refactors son generalmente bastante seguros. Hay excepciones, pero suelen ser relativamente seguros. Entonces tenemos un montón de herramientas para lograr todo esto. Y ahí es donde está la gracia, aprovechar las herramientas que tenemos, esa es la clave. Entender de que nunca vamos a escribir bien a la primera. Puede que hagamos un refactor y después nos demos cuenta que hay un refactor mejor. ¿Eso está mal? No, y eso es otra clave importante. Tenemos que entender de que a pesar de que nosotros fuimos por un camino para mejorar las cosas, puede que nos demos cuenta de que quizás ese no es el mejor camino.
¿Y eso es un problema? No, no es un gran pecado que hemos cometido. Oh, no, yo mismo he ensuciado este código. Es, ajá, bien, te diste cuenta. Qué bueno que te diste cuenta. ¿Lo podés resolver? Sí. Entonces no te quejes. Tal cual lo hiciste la primera vez, hacerlo de nuevo. Procurando siempre obteniendo el mejor resultado. Eh, Suena cruel lo que voy a decir, pero es la realidad. Al que tenga hermanos lo sabe. El primer hijo suele ser como un test continuo. El primer hijo es toda una fase de experimentación. Cosa que ya con el segundo o tercer hijo ya no pasa tanto. Es como que ya creo que vamos entendiendo cómo funciona esto. No significa que sea trivial tener hijos. A lo que me refiero es que en el primer hijo nadie te prepara para tener un hijo. Nadie. Lo dice alguien que no es padre y aún así lo puedo observar fácilmente. Nadie te prepara para tener un hijo. Pero es claro que el segundo o el tercero ya hay muchos problemas que con el primero no existen. O sea, al primero muchas veces se le suele poner muchas restricciones o muy pocas restricciones y ya con el segundo como que se corrige eso. O sea, se hace, bueno, la segunda iteración que salga mejor. Y cada vez se va haciendo todo más laxo. Y bueno, exactamente lo mismo sucede con el código. Eh, Uno va iterando, uno va aprendiendo, no es trivial, no es obvio. Ahora, ¿y esto cómo me ayuda a hacer el código escalable? Bueno, si tenemos un código que es claro, que es un código que es legible, un código que no solamente yo lo puedo leer y entender, sino que otro compañero puede venir, sentarse, dedicar un ratito y entender y saber dónde buscar las cosas, porque empieza a encontrar ciertos patrones obvios que hacen que buscar las cosas en el código sea predecible, que ya incluso en este aspecto vamos más a cuestión de arquitectura, de cómo organizamos las carpetas. Entonces decir, a ver, si las cosas están organizadas por feature, si yo quiero saber dónde está la implementación de la pantalla de cierta feature, voy, busco la carpeta que describe esa feature y me fijo lo que hay adentro. Si las cosas están organizadas por tipo de componente, bueno, tengo que conocer cuál es la jerarquía de una feature y una vez que lo encontré en uno, tengo que ir a la otra jerarquía paralela y encontrar lo mismo. Y así. Bueno, es saber y conocer el cómo se ordenan las cosas, en dónde se declaran las variables normalmente, dónde se las suele consumir, cómo se suelen organizar las funciones, cómo se suelen dividir las clases. ¿Mantenemos algunos principios para que el código sea más mantenible? ¿O que sea más escalable como los principios SOLID, entre otros? Son todas esas cosas que uno tendría que prestarle atención. Son cosas que a priori parecen pequeñas, pero cuando las junta, yo nuevamente repito, prueben un código feo y tirarlo de a poquito. No hacer todos los cambios de una. Hacer cambios que sea molesto hacerlo porque son tan chicos. Y escriban un commit por cada uno de esos cambios. De, bueno, renombrar 3 funciones a un nombre un poco más adecuado. Bien, commit. Otro y así. Vayan haciéndolo hasta que el código lo hayan iterado y digan, wow, quedó bien organizado. Lo que antes era un archivo, ahora son 3 archivos. Pero son mucho más pequeños, con responsabilidades bien claras, nombres bien claros, sé cómo leerlo y todo. Ok. ¿Cuántos cambios hubo en el medio? Y uno se fija y es, wow. A mí me pasa hay veces que me pongo a hacer un poco de refactor en algunas de las features en las que trabajo para allanar terreno para hacer cambios. Y me doy cuenta de que es increíble la cantidad de cambios. O sea, uno se fija el diff y dice, wow, cambió todo. Pero yo me acuerdo que cuando fui haciendo los cambios fueron un pasito a la vez. Es como cuando uno ve una ecuación gigante y horrible y de repente abajo de todo dice x es igual a 5. Dice, yo no puedo creer que de esa expresión horrible salga un x es igual a 5. ¿Cómo llega a eso? Y uno se fija todos los pasos en el medio y dice, no, tiene mucho sentido. Después tenemos testing y otras cosas para asegurarnos o tratar de mantener por lo menos lo que sabíamos que teníamos que mantener. Entonces son esas cosas. Tener un código limpio nos ayuda a justamente tener un código más fácil de escalar. Después hay cuestiones de arquitectura que ayudan a hacer un software que sea más escalable, que sea fácil de incorporar features, pero si no tenemos un código que podemos leer, olvidémonos de la arquitectura. Me importa un comino de arquitectura. Obviamente tener una arquitectura catastrófica junto a un código horrible, bueno, es la peor combinación de todas. Pero si no tenemos un código limpio, el resto olvidémonos. Por eso me enfoqué más en esto. ¿Cuándo debería uno aprender esto? Y yo diría, no digo el primer día, pero ya cuando sepan usar más o menos bien un lenguaje, empiecen a aprender el clean code. Les va a ayudar
mucho, muchísimo. Esa es mi recomendación personal. Entonces, ahora la pregunta que a todo el mundo le interesa. ¿Lo piden las empresas? ¿Me va a servir para conseguir trabajo? Y acá es donde viene la parte complicada. El suspiro creo que dijo bastante, ¿no? Hay empresas que la piden. O sea, hay empresas que le prestan atención a esto y hay empresas que no. Y el tamaño de la empresa no necesariamente determina si le prestan atención o no. Tenemos empresas gigantes que le prestan atención a esto y empresas gigantes que les importa un comino. Porque su objetivo es ganar dinero. Y esto aplica a toda empresa. El objetivo de una empresa es ganar dinero. Fin. Y de los desarrolladores también. Al que me diga que no, una de dos. O me está mintiendo, o, bueno, empieza a trabajar ad honorem. Si no lo hace por el dinero, no hay problema en que sea gratis, ¿no? Bueno, cuidado con lo que se pide. O sea que quizás no sea el factor más importante, es otra historia, puede serlo. Pero si empezamos a cobrar tan poco que no podemos comer, se nos pasa, ¿eh? Es muy lindo, son las frases idealistas lindas. Hasta que uno se empieza a morir de hambre. Y ahí ya no es tan lindo. ¿Digo que se va a morir de hambre? No, no, no. Espero que no le pase, honestamente, algo horrible. Pero se entiende. Todos tienen ciertas prioridades. Básicamente las empresas es ganar dinero. Y en ese caso, si pueden vender software que es, valga la redundancia, vendible. Y no importa tanto la calidad del código, van a darle para adelante. Ahora, si es un software que uno no quiere mantener a lo largo del tiempo, es un poco inviable. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Son cosas que uno tiene que prestar atención. Y acá es donde voy a separar dos aspectos. O sea, ¿vale la pena aprender esto? Y yo lo separo del punto de vista personal y del punto de vista laboral. Del punto de vista personal yo lo trato como... Me gusta la expresión que usa el libro de Clean Code, que es profesional. A una persona profesional le preocupa esto. Una persona profesional quiere ofrecer lo mejor. No importa si a la empresa no le interesa. Si uno lo puede ofrecer es por profesionalidad propia. No porque quiere toda la adulación posible. Es porque uno quiere ver las cosas bien. A ver, algo que repetí 20.000 veces. A mí me gusta que el código en el que trabajo sea un código el cual no me haga sufrir. ¿Sí? No me gusta ser masoquista. ¿Sí? ¿Se entiende? Y al mismo tiempo quiero que el código funcione. Me gusta ver que las cosas andan bien. Y me gusta dejar las cosas mejor de lo que están que cuando yo llegué. Pero hay muchas veces que a la empresa no le interesa, la empresa no lo valora y no lo entiende. Hay otros casos en donde las empresas se dan cuenta de que eso es importante porque eso de tener que perder 2 meses o un mes, supongamos 2 semanas, para hacer un cambio sencillo, eso es tiempo que pasó y dinero que se perdió en hacer un cambio tonto. ¿Y qué tan tonto puede ser un cambio? Mover un poquitito de lugar un botón. Algo tan simple como eso, algo que dice, ¿cómo puede ser tan complicado? Sí, uno hace ese cambio y se descuajeringa todo y queda como, oh, che, se ve horrible, ¿eh? Me ha pasado, creo que uno de los casos raros que vi a este respecto y fue increíble porque es gracioso. Yo estaba revisando un código para entender cómo funcionaba y eso increíblemente sirvió para resolver un bug por el cual se estaban rompiendo la cabeza durante una semana sin entender muy bien por qué. Y yo pregunté, a ver, ¿en cuál le están teniendo problema? En tal cosa. Che, ¿cómo lo están haciendo? O sea, de curioso nomás. O sea, preguntaba porque me interesa ver qué problemas hay y después cómo los resuelven, porque aprendo de eso. ¿Y qué usan tal cosa? A ver, ¿cuál pantalla es? Me dijiste, tal. Ahora déjame que me fijo. Me fijo y usaban un componente que justo ese mismo día había leído algo de código al respecto. Y yo me acordaba de que había un +9 en algún lugar. O un +18 era, el número exacto no me acuerdo, era un +9 o un +18. Y era un problemita de un texto que se lo ponía como centrado, pero nunca estaba centrado, siempre estaba tirado para un lado y no tenía sentido. Y claro, o sea, el texto no tenía ningún... O sea, se fijaban en los strings y todo, y el problema era que la jerarquía de vista era una locura.
Y en eso, ahí es donde digo, che, a ver, ¿me dejas hacer una pruebita? Sí, sí, prueba lo que quieras. Y dije, a ver, para este caso, ¿qué pasa si borro ese +9? O +18, lo que fuese. Y le mandé una captura de cómo se veía con el más este offset y sin el offset. Y me dijeron, che, ¿y qué hiciste? Y yo estaba, bueno, te lo vas a creer, pero... y expliqué la situación. Luego de algunos insultos tirados al aire por la otra persona en una combinación de frustración y alegría, ahora había que, bueno, resolver el problema realmente, porque eso rompía la apariencia en todos los demás lugares. Era un cambio que en un lugar resolvía las cosas bajo un criterio que no se había usado, y ahora, bueno, se empezó a usar ese criterio y como nunca lo habían probado, bueno, pasó eso. Y ahí es donde, bueno, hay que ver qué tan escalable es la solución, etcétera. Se fue por una solución que no me gustó mucho, pero bueno, resolvía el problema técnicamente hablando. No estaba tan mal, simplemente que había mejores soluciones. Y justamente el haber tenido un código más limpio, en ese caso hubiese resuelto el problema mucho más fácil. Iba a ser absurdamente más fácil. ¿Qué pasa? No era el caso porque era un código muy legacy y bueno, pasan esas cosas. Y hay empresas a las cuales he visto recapacitar y decir, esto no es viable, tenemos que ver de cómo resolverlo. Hay veces donde literalmente lo único que se les ocurre es hacer el the big rewrite, o sea, vamos a reescribirlo todo. Y hay otras veces en donde dicen, bueno, vamos a pensarlo de cómo lo hacemos a lo largo del tiempo. Y me toca formar parte un poco de esos procesos. A ver, cualquier software que está vivo, o sea, que se le van incorporando características y eliminando características, porque no nos olvidemos, el software también no solamente se crea, sino también se destruye, se lo elimina. Y bueno, en esos casos uno tiene que pensar en cómo mantenerlo. Y hay veces que uno tiene un poco de deuda. Y me pasa a mí de tener que estar parte de planificación y decir, ok, ¿qué es lo que queremos incorporar de ahora más? Todo esto. Bueno, mientras tanto pensemos en estas cosas, cómo las vamos a ir mejorando, etcétera. O sea, es un proceso de mejora constante. Y es donde está la clave. Como dije, nadie le sale bien a la primera y es algo iterativo. Entonces, no debería de existir una etapa en la cual ustedes se dedican específicamente a hacer limpieza, sino que debería ser algo iterativo, algo que se va resolviendo con el paso del tiempo poco a poco. Y yo he visto en piezas de software que fueron mantenidas por otro equipo y que requerían un poco más de mantenimiento, el, que pase a nuestras manos y empezar a mantenerlo de a poquito, o sea, no dedicándole grandes tiempos, pero de a poquito ir mejorando, corrigiendo, testeando, etcétera. Y lentamente, si dejamos pasar 6 meses, un periodo de 6 meses, uno revisa el código y dice, wow, che, originalmente esto era ilegible y ahora no es lo mejor que vi en mi vida, pero está bastante bien. Y uno va encontrando formas. Yo con el desarrollo de herramientas que voy haciendo en paralelo, he aprendido muchas cosas. He aprendido a cosas que puedo aplicar en mi día a día en el trabajo. ¿Por qué? Porque desarrollé una herramienta en paralelo. Para ayudarme a hacer otras cosas que no tienen nada que ver, o que sí. Y de repente aprendí a aplicar ciertas cosas o entendí a lo que hacía referencia. Y esto también es importante. Leer Clean Code está bien, ponerlo en práctica está bien, pero también uno tiene que entender los problemas a los cuales hace referencia. Y ahí no está mal embarrarse un poco y ver el porqué de ciertas cosas. También hay muchas cosas que por experiencia personal uno, al enfrentarse a los problemas de escalabilidad o de ilegibilidad o lo que sea de cierto código, dice, ah, ya entendí lo que decía el libro, acá encontré un patrón que no está bueno. Y después, desde el punto de vista personal, yo creo que un desarrollador profesional se tiene que enfocar en hacer siempre lo mejor posible. No significa desvivirse, pero creo que la clave para escribir un buen software es la pasión. La pasión es algo fundamental. Si a uno no le gusta, y es muy difícil que haga algo de calidad. Es muy difícil y aplica a cualquier cosa. Si a uno no le gusta lo que hace, y le va a costar. Ahora, si a uno le gusta lo que está haciendo, le apasiona, no hay nadie que lo va a tener que empujar a hacerlo. Uno va a tratar de hacerlo, punto. Y un desarrollador profesional no solamente se fija en aprender las cosas, en quedarse, en mantenerse al día, en ayudar a compañeros, eso es muy importante. Si trabajan en equipos,
La gracia es que ustedes aprendan de los demás y los demás aprendan de uno. No significa dar cursos. No está mal, está mal. Pero en el día a día uno puede enseñar cosas. Y yo por lo menos lo veo cuando analizamos PRs de justamente decir, ah, mira, esta no la... ¿por qué hiciste las cosas así? Y te dicen, la hice así por esto, esto, esto. Ah, mira, esa yo no la tenía, está buena. O en otros casos, en base a haber renegado un montón yo, encontré una forma que me permite testear mejor las cosas y doy el tip. Digo, hey, ¿qué tal si haces esto? Capaz que con esto te queda un poquitito mejor y hay veces que me dicen, no me convence o lo tomo nota para hacerlo después. O, hey, es buena y lo incorporan. Y es un proceso de mejora constante mutuo. Bueno, en este caso, entre todos. Y esa es la gracia. Y eso hace que sea agradable y uno quiera trabajar más porque a uno le gusta y bueno, se retroalimenta todo en un círculo virtuoso. Y no llevarlo a un círculo vicioso donde el código es cada vez más difícil de mantener, más inentendible, sino un código que es cada vez más fácil de entender, cada vez más mantenible, cada vez más extensible, cada vez más escalable. Entonces, si bien hay empresas que no le dan importancia y, a ver, siendo honesto, a muchas les importa vender software y ganar dinero. O sea, si lo hacen vendiendo software o galletita, no le importa. Si pueden ganar la millonada de plata vendiendo galletita, lo van a hacer vendiendo galletita. Si quieren vender valores increíbles de queremos cambiar el mundo, estará quien piense así. En la mayoría de los casos, el sí, 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 quiero ver al mundo mejor, un mundo mejor donde me den dinero. Faltó esa partecita al final. No está mal disfrutar después de los múltiples beneficios que pueden venir aparte del dinero. O sea, porque puede uno decir, ah, mira, pongo mi marca, somos conocidos, podemos brindar otra solución. Todo bien, pero sin esa parte inicial, el resto no se sostiene. Salvo que sea estatal. Eso tiene otros mecanismos. Pero esa es la cuestión. Por profesionalidad, por ser alguien profesional, uno tendría que hacerlo. Uno tiene que aspirar a eso. Después, lo que uno tiene que renegar con un equipo conflictivo, con una empresa que tiene una filosofía en donde no importa nada, es otra historia. Y eso es algo que puede producir muchos dolores de cabeza. No quiero mentirles. No significa que a todas las empresas, si uno le explica, no, pero miren que vamos a tener más ganancias, le van a prestar atención. Si usted piensa que por ser un excelente empleado le van a pagar una fortuna solamente porque usted se lo merece. Hubo una vez donde pensé así. Con el tiempo uno aprende de que no es necesariamente el que recibe la mejor paga o el que recibe los mejores beneficios es el que mejor hace su trabajo, sino el que mejor sabe vender. Es algo que personalmente detesto porque muchas veces no es justo. No porque siento que me hagan injusticia ni nada, sino porque no es justo. A ver, una persona más capaz tendría que de última tener un poco mejor recompensa que alguien que no es tan capaz. Pero he visto mucha gente que no es muy capaz, pero en algo sí es capaz. En vender. Hay gente que te pueden vender lo que quiera. Y son buenos. Tienen una capacidad increíble. Ya cuando los conoces no caes en la trampa, pero si te agarra de desconocido, te come la historia entera. Entonces, no está mal saber vender. El tema es que a veces que se abusa. Entonces, muchas veces las empresas no, sobre todo si no son de software específicamente, o sea, hacen software, o incluso muchas software factory, etcétera, e incluso empresas internacionales. Estaba pensando si había otro término, pero está. Multinacionales, ahí está. Que trabajan de esto. No les importa mucho, les importa vender. Y son sistemas que son costosísimos de mantener ridículamente. Pero también, o sea, no basta con que uno quiera embellecer las cosas porque podemos tener gente que le encanta embarrarla. Esa parte de trabajo en equipo y ese tipo de cuestiones es otra historia. Yo personalmente apunto a aprendan. No se nieguen a aprender las cosas. Digan, no, bueno, sí, pero yo no lo voy a usar ya. La cantidad de cosas que he aprendido para no volver a tocarlas nunca más, pero haber aprendido al respecto, es increíble. Y que me han servido para hacer otras cosas. Por ejemplo, yo no trabajo en mi día a día con Haskell. Ahora, haber pasado por Haskell me brindó un montón de herramientas que hoy en día las aplico en los lenguajes en los que trabajo. Fin. O sea, siempre pongo ese ejemplo porque creo que es el más icónico. Hay muchas cosas que las aprendo para no usarlas. Pero me sirve a mí para entender. O entender cómo abstraer mejor cosas.
Yo pasé por Jetpack Compose haciendo un proyecto para hacer una prueba nomás. Y me llevé un montón de conceptos. Me gustó cómo encaraba algunas cuestiones y el cómo yo podría implementar cosas parecidas, obviamente no tan eficientes, pero decir, quizás yo puedo jugar un poquitito con esto. No está mal. Y así empezar a trabajar. Entonces, bueno, la esencia de todo esto es básicamente eso que le fui comentando a lo largo del episodio. Aspiren a algo mejor, siempre. Esfuércense, colaboren. O sea, está lindo. Honestamente digo, está lindo. Hay casos donde es un dolor de cabeza. Hay casos donde es hermoso porque el ambiente es propicio. Hay veces que el ambiente es propicio y hay veces que el entorno es adverso. No importa. Desde el punto de vista personal y profesional lo recomiendo. Desde el punto de vista laboral, en ciertas empresas hay un filtro de entrada que es, si no sabes escribir código más o menos mantenible, ni intentes. Bueno, esas empresas tienen pinta a hacer las cosas bien. Eso ya es un indicador. O sea, es una red flag o no. Y si le prestan atención a eso, se pueden dar cuenta cuando la empresa es seria, cuando la empresa es resolvemos todo atado con alambre. Y si bien uno diría, bueno, dinero es dinero y me van a pagar igual, no me importa. Sí, pero puede ser frustrante, número uno, y puede implicar mucho sufrimiento. Obviamente depende de la ambición que tenga uno, depende de qué es lo que uno está esperando. Si uno está esperando recibir dinero por el menor esfuerzo posible, quizás esos lugares sean buenos, porque uno puede dibujar un poco la situación. Personalmente no me gusta. No voy a usar el término porque puede sonar feo, pero soy bastante inquieto en ese aspecto. Ahí es un término razonable. Cualquier, creo que argentino, uruguayo o similar podrá entender cuál era el dicho que quería decir originalmente. Em, pero aspiren siempre a más. Hay empresas que lo piden. Eso es un muy buen criterio, es una buena carta de presentación. Y aún así, si no es así, les permite a ustedes quedar muy bien. O sea, si ustedes presentan eso, cualquier persona relativamente profesional va a decir, ok, veo que tenés clara tu idea. Y obviamente estén preparados para rendir cuenta por lo que hacen, ¿no? O sea, saber explicar las cosas que hacen. No pretendan que por escribir un código limpio ya, ok, insta contratación. No funciona así. Pero ayuda. ¿Sí? No, no es algo de lo cual tienen que pensar de que esto es lo que me va a conseguir trabajo, porque no necesariamente. Hay casos donde sí, es un filtro. O sea, si el código es feo, chau, no entras. En muchos otros casos no les importa mucho. Pero cuanto más claro y ordenado esté todo, más probable es. O sea, se quitan una barrera de encima. Hay después otra barrera que es más conocimiento técnico, etc. Pero ese es un muy buen punto de partida. Por favor, si esto les sirvió, enfóquense, aprendan, practiquen, practiquen y practiquen, porque no hay otra manera. Y bueno, con esto vamos cerrando el episodio. Yo creo que con esto estamos bien. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan entendido, que puedan llevarse algo de acá. A mí me tomó, o sea, yo entendí el concepto, pero hasta que no lo apliqué, me tomó un tiempito. Y cuando lo empecé a entender en algo aplicado, fue cuando todo cambió, porque empecé a tener mejoras drásticas. O sea, veía la diferencia entre unos meses y además que aprender a hacer este tipo de cosas ayuda a mejorar cosas horribles y ayuda a mantener la cabeza en movimiento. Tiene múltiples beneficios. Puede ser un poquitito de estrés si uno no lo sabe manejar, pero es súper interesante. No intenten masticar más de lo que pueden. Es un consejo de vida. Y bueno, los medios de contacto en la descripción, todo eso que ya saben en la descripción. Si quieren contribuir, pueden hacerlo mediante like, suscribirse, compartir, eso que ya conocen de todos lados. Hay medios económicos si lo quieren hacer también en la descripción. Todo eso está en la descripción. Hay que quiera hacerlo bien. Pero con recibir mensajes al respecto, comentarios, like o suscripción, yo estoy contento. Me gustaría saber cuál es su experiencia al respecto. Ya sea positiva o negativa. O incluso que esté en contra de todo lo que estoy diciendo y que expliquen el porqué con fundamentos. Yo lo recibo con mucho gusto. Así que bueno, ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.